8 de la mañana, 21 minutos. Continuamos en Hablemos Temprano, esta vez para analizar uno de los asuntos que ha concentrado la atención de diferentes sectores en el país durante los últimos días y podremos decir meses, que tiene que ver con la reforma laboral que avanza con su trámite en el Senado de la República. Más del 75% del articulado ya está aprobado y hoy el Senado tiene previsto votar los artículos que restan para luego pasar a conciliación. Está con nosotros María José Bernal, ella es la directora de FENALCO Antioquia, por supuesto una organización que tiene mucho que decir y así lo ha hecho frente a este tema. Directora, qué bueno tenerla en Hablemos Temprano, bienvenida. No, yo estoy feliz de compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todos los que nos ven hoy. Muchas gracias, directora. Esta reforma, desde que se planteó, ha sido una preocupación constante para muchos empresarios. Ustedes desde FENALCO, ¿cómo la siguen viendo? ¿Cómo han visto este avance y todo lo que ha sucedido? Miren, esta reforma desde su concepción está errada. Nosotros tenemos que entender que Colombia sí necesita una reforma laboral. A nosotros algo tiene que decirnos que tenemos casi el 60% de nuestra fuerza laboral colombiana en la informalidad, que casi el 80% de los nuevos empleos que se están creando son informales y un gran porcentaje incluso de los nuevos empleos que se han creado son desde lo público, es decir, no generan productividad real, no son del sector privado. En este país, estar en el desempleo y en la informalidad, especialmente en el desempleo, significa hambre y en la informalidad significa no tener condiciones ideales para poder salir adelante. Cuando eres informal no puedes acceder a crédito, no puedes tener un montón de facilidades que se tienen en un empleo formal. Entendiendo eso, pues claro que hay que hacer una reforma laboral. Hay que entender que el mercado laboral colombiano es sumamente rígido, es muy costoso no solo generar, sino mantener empleo en el tiempo, pero no así. Esta reforma laboral es terrible porque aumenta la intromisión del Estado en la generación de empleo, vuelve más costoso, más difícil generar empleo, implica trámites, implica muchos aspectos que van a complicar que especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas generen empleo de calidad y formal y que puedan ser mucho más productivas. Por eso hemos sido categóricos en que estamos en contra de esta reforma laboral porque no es conveniente para la libertad, para poder generar empleo en el país, especialmente desde el sector privado. Ahora bien, tú lo decías, hoy es un día muy importante. Esta semana es muy importante porque en el Senado, en la Comisión Cuarta, ya se está discutiendo y votando esta reforma tan importante. Esto ha tenido un trasegar muy complejo. Sí. Entonces estábamos en la Comisión Séptima, donde se archiva el proyecto, primero se hunde, después ya entonces gana el archivo, después hablamos de consulta, que sé que vamos a conversar del tema, y ahora estamos en la Comisión Cuarta discutiendo puntos muy importantes y muy complejos como lo son los recargos nocturnos, festivos y dominicales, todo lo que afecta a tantos sectores. Y aquí me extiendo un poquito más, quiero hacerles una reflexión porque han llevado el debate a lo absurdo. Han dicho que no, que son 2.000, 3.000, 4.000 pesos más y ya. Eso es falso. Piensen por un momento en todas las empresas que tienen que pagar recargos nocturnos, festivos y dominicales. Piensen en seguridad y vigilancia privada, en los centros comerciales, piensen en las entidades de salud, piensen en las entidades educativas, piensen en turismo, en el comercio como tal, piensen en transporte, piensen en todos los sectores que trabajan cuando otros duermen. Y aquí se está poniendo en juego el empleo formal de miles de colombianos. Ese es uno de los temas que se está discutiendo de esta reforma laboral nefasta en el Congreso de la República el día de hoy. Directora, precisamente ese ha sido una de las mayores preocupaciones y es que esta reforma, incluso datos de un estudio del Banco de la República indican que lo que lograría sería lo contrario a lo que busca y es hacer que el empleo sea más informal, pérdida de puestos de trabajo formales.
Claro, es más, la ministra Gloria Inés, cuando estaba al frente de esta cartera, la ministra de Trabajo, decía que esta reforma no iba a generar empleo. ¿Cómo puede uno plantear una reforma laboral en un país con las condiciones de mercado laboral que ya mencioné y decir que no va a generar empleo? Pero aparte, el Banco de la República lo dijo, a nosotros los cálculos también nos lo respaldaban. Esta reforma ha tenido cambios, sí, no es la misma que se presentó hace más de un año, pero va a acabar empleos y el cálculo del Banco de la República era de más de 450.000 empleos, más de 450.000 familias en la calle. Y yo quiero hacer un análisis o una reflexión, y es que el desempleo en este país no es comer crispetas y ver Netflix en la casa. O sea, el desempleo en este país es hambre, es pobreza. Entonces, nosotros somos un país que depende de esta reforma laboral en gran parte para su formalidad, para su crecimiento económico. Es un tema muy serio y el hecho de que sea vía decretazo con una consulta popular pues no lo hace mejor. Realmente es muy preocupante para la división de poderes y para la institucionalidad de este país que se quiere imponer desde una consulta popular también. Directora, ¿qué opina usted de ese contrato de aprendizaje del SENA, lo que se está proponiendo? Incluso también se han escuchado voces de preocupación porque se pueden perder más plazas para estos jóvenes aprendices en vista de todo lo que va a implicar contratar a un muchacho de estos. Totalmente, totalmente. El hecho, ya la monetización es muy difícil. O sea, ya la monetización, el empresario, especialmente el micro, pequeño, lo ve como un impuesto más, porque si no hay aprendices disponibles, no hay hojas de vida disponibles, porque el proceso de aprendizaje todavía no está, porque no ha pasado los semestres que debe pasar, por muchos factores, incluso la pandemia afectó muchísimo. Si no hay aprendices disponibles para las empresas, pues hay que monetizar y eso básicamente es un impuesto más. Entonces ahora esta propuesta pues va a aumentar mucho más los costos. Realmente incluso lo hemos dicho, esto es casi que una reforma tributaria más. Y aquí quiero hacer también hacer hincapié en el tema de la consulta popular. Miren, el Congreso de la República ya habló. La Comisión Séptima, con 8 valientes senadores que decidieron archivar el proyecto, ya hablaron. Fue un trabajo juicioso, escuchando, haciendo audiencias con muchos sectores del país y se dieron cuenta de lo perversa y nefasta que era esta reforma laboral. Ahora bien, ¿por qué? No solo desconociendo el trabajo de la Comisión Séptima, sino también desconociendo la institucionalidad, se quiere hacer vía decretazo en una consulta popular. Una consulta que el mismo Congreso de la República negó. El Congreso de la República dijo no, y ese es el artículo, en nuestra Constitución está, artículo 104, dice que una consulta popular debe tener concepto previo del Senado y positivo. El Senado no dio un concepto positivo para esta consulta popular. ¿Por qué se quiere hacer vía decretazo? A la par de que la reforma sigue discutiéndose ya ahora en la Comisión Cuarta. Estamos viendo un choque y una ruptura institucional sin precedentes en nuestro país y esto es muy grave, señores. Esto es muy grave, esto nos afecta a todos los que nos están viendo en este momento desde la casa, desde el trabajo, yendo en el transporte, yendo a sus trabajos, desde donde estén. Es muy grave lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una ruptura institucional. Colombia tiene democracia y tiene que defenderla, porque el Senado de la República ya habló en contra de la consulta popular, que no era conveniente, y ya la Comisión Séptima previamente había dicho no estamos a favor de esta reforma laboral que acaba el empleo.
Esa es una reflexión importante que tenemos que tener como colombianos. Así es, directora. Además, lo que se ha planteado también desde muchos sectores es que ya la reforma laboral revivió, se está estudiando y eso pues es el tema central de la convocatoria de esta consulta popular. En ese sentido, pues el gobierno tendría que estar atento a lo que se decida en esa reforma laboral antes de cualquier otra decisión. Precisamente veamos cómo va este trámite en el Congreso de la República, en qué punto está esa discusión de la reforma laboral. Con el 75% del proyecto aprobado, hoy se define el futuro de la reforma laboral en el Congreso. Faltan por votarse 19 artículos, además de la conciliación con la Cámara de Representantes antes del cierre del periodo legislativo este viernes. La discusión la tenemos sobre 7 artículos, el 12, el 11, el 12, el 23, el 25, el 37 y el 38. Digamos, ahí está el núcleo duro de esta reforma. Que yo creería que si eliminamos el artículo 37 sobre la cotización de hora trabajo, lo cual es una aberración, y logramos cambiar el 23 y el 25, yo creo que saldría una buena reforma laboral. La plenaria, que había sido suspendida el pasado 12 de junio tras la aprobación del 58 de los 77 artículos del proyecto impulsado por el presidente Gustavo Petro, fue citada nuevamente para el lunes 16 de junio, en lo que sería la última sesión sobre esta iniciativa. Los artículos aprobados incluyen temas claves como los contratos laborales, formalización del empleo, condiciones especiales de trabajo y ampliación de derechos. Hoy estamos acá discutiendo la reforma laboral, que son la mayoría de los puntos, de esos 12 puntos que tiene la consulta, están hoy acá incluidos en esta reforma. Esperemos que esto avance muy bien y ya luego miraremos qué va a pasar con la segunda consulta popular y el decreto que está a cargo de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Paralelamente, el presidente Petro firmó un decreto para convocar una consulta popular el próximo 7 de agosto, lo que ha abierto un nuevo frente de tensión institucional. La consulta popular del Congreso no se ha atravesado porque no queramos que se consulte al pueblo colombiano. Nosotros lo que hemos dicho es que 800.000 millones de pesos, o 700.000, o 600.000 que podría costar esta consulta, hoy lo necesitamos para pagar los medicamentos que no le están llegando a los colombianos. Hoy lo necesitamos para el pago de los subsidios de energía que no se están pagando a tiempo. Hoy lo necesitamos para el ICETEX. Nuestros jóvenes en Colombia se quedaron sin subsidio en el ICETEX. Entre los puntos más polémicos de la reforma están el inicio del recargo nocturno desde las 7 de la noche, la regulación de contratos por horas, la protección para aprendices del SENA y las restricciones al trabajo informal. Ahí estamos viendo entonces cuáles son esas temáticas que falta por estudiar allí hoy en el Senado de la República. Por supuesto, todo el gremio de comerciantes y muchos sectores económicos del país están atentos a esta discusión. Directora María José Bernal, usted ha hecho énfasis en la gravedad de la situación. ¿Qué esperan ustedes que pase con el estudio de esta convocatoria consulta popular por parte de las Cortes? Bueno, nosotros esperamos que se cumpla la Constitución, que se respete la institucionalidad, la división de poderes y que se defienda la democracia. Y aquí de verdad los invito a todos los colombianos, a los antioqueños, a que reflexionemos mucho sobre lo que está pasando en nuestro país. En este momento, los senadores que están aprobando esa reforma laboral nos están condenando a la pobreza, a la informalidad y a no poder crecer como país. Eso es muy importante. Cada cara, cada voto debe llevarse en la memoria de este país. Y tenemos que rodear a los que sí están defendiendo el empleo de este país. Lo hemos dicho desde el principio. Los que estén votando en contra de esta reforma laboral son los que están salvando realmente el país, los que están salvando el empleo y las empresas. Ahora bien, hay que defender la institucionalidad, porque este decretazo, este no es un país que se gobierna por decretazos, este no es un país que viola su Constitución. Es momento de rodear las instituciones y es momento de que todos nos tatuemos la camiseta de Colombia y entendamos que el país está en una situación crítica a nivel institucional y desde su democracia. Esa sería la reflexión. Pues es la directora de FENALCO Antioquia, María José Bernal, siempre una voz muy activa en las problemáticas del país. Directora, un gusto haberla tenido aquí en Hablemos Temprano. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos vieron hoy.